¿Qué nos podría hablar un poquito sobre eso, doctor? Claro, es cierto que están aumentando los casos porque estamos también teniendo un incremento en la esperanza de vida. Entonces, como cada vez vivimos más, también tenemos enfermedades que antes teníamos con menor frecuencia. Es importante, por tanto, diagnosticarlos de una manera temprana para que las personas que lo tengan reciban el tratamiento más oportuno. Eh, Queremos ahora, aprovechar. Sí, puede hablar, doctor, perdón. Perdón, una de las maneras más, escuchaba hace poco que hablaban acerca de la diferencia entre un olvido normal y los Ujú. primeros síntomas de Alzheimer, ¿no? Y a veces, ¿cómo diferenciar entre ambos? Porque uno a veces piensa, bueno, ya se me olvidó algo, ¿no? Seguro ya tengo Alzheimer. Y es una frase que a veces escuchamos mucho en redes sociales o en cualquier tipo de convivencia. Todos podemos tener olvidos. Eso es algo que quisiera que no olvidáramos. Todas las personas pueden o podemos tener olvidos a lo largo de nuestra vida. De hecho, es parte normal del cerebro olvidar las cosas. Parece que lo desarrollamos como un mecanismo evolutivo para olvidar algunas cosas que no son necesarias. Pero cuando un olvido es normal es porque la persona es consciente de ellos y esos olvidos generalmente son transitorios. Se nos puede olvidar algo y eventualmente lo recuperamos y además, como además de que son temporales, no intervienen en la funcionalidad. Cuando un problema, por ejemplo, tipo demencia, Alzheimer, empieza con olvidos, el olvido es persistente. Esa es la palabra clave, que es persistente, que es progresivo y que además va afectando la calidad de vida de la persona. A veces la persona ese olvido no puede ya recuperarlo y muchas veces también la persona no reconoce que está empezando a tener esos olvidos. Muy Y interesante, ¿no? sí, muy. Y para eso tenemos algunos puntos importantes que es cuando dejan de ser normal los olvidos. Olvidos frecuentes que afectan la vida diaria. Confusión sobre fechas, lugares o personas cercanas. Dificultad para seguir conversaciones, recetas o instrucciones. Cambios de personalidad o humor sin causa aparente. Pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. Claro, mira, entonces cuando ocurre todo eso, ahí está dejando de ser normal, podemos decir así, el olvidarse las cosas y las situaciones, ¿verdad? Emma, Angélica. Angélica, Sí, dime. ¿sí? O sea, esos puntos que acabamos de decir, que son, está en tu pantalla, cuando deja de ser normal el olvido, ¿no? El olvidarse de las cosas. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas que acabó de decir el doctor y es que nosotros no podemos, o socialmente hay muchos mitos acerca del Alzheimer y la demencia. Entonces, como hay tanta desinformación, creemos de que porque hoy se me olvidó algo que puede estar provocado psicológicamente por un estrés crónico, una fatiga crónica, una ansiedad, una depresión, entonces ya decimos, tengo una enfermedad y entremos en pánico y tengo Alzheimer. Por eso la importancia, y le estaba colocando mucha atención a lo que él estaba diciendo, y es que no es así y es por eso que nosotros los profesionales de la salud motivamos a las personas a que tomemos un poquito más de conciencia y busquemos al neurólogo, busquemos al especialista y siempre busquemos un diagnóstico. ¿Por qué? Porque primero la demencia, los olvidos, el Alzheimer no es una condición de la vejez, no lo es. Tenemos que aclarar la mente y pensar un poco más de que la vejez no significa enfermedad. La vejez es una etapa de la vida que todos vamos a llegar como cualquier otra etapa y existen adultos mayores completamente sanos. Existen adultos mayores que no tienen situaciones de salud graves, que no tienen problemas de memoria. A veces hemos encasillado a que la vejez, ya, entonces ya llegué a viejo, ya estoy enfermo, ya me va a dar Alzheimer, ya me va a pasar esto. No. Resulta que la vejez es una etapa de nuestra vida que depende cómo hayamos vivido el resto de nuestra vida, tanto de manera física, emocional, así mismo vamos a tener una calidad de vejez. Entonces, no quiero que los adultos mayores que nos están escuchando a nosotros hoy se motiven a que si tienen un problema de salud, busquen al especialista adecuado y no se encasillen a que
es que es normal porque tengo cierto número de edad. No es así porque la vejez, y aprovecho el medio para decirlo como gerontóloga, no es una enfermedad, es una etapa de la vida como la hemos vivido los que estamos aquí presentes. Juventud, adultez, adolescencia, niñez, etcétera. Y cada etapa de la vida viene con unos cambios, viene con unas situaciones, pero no siempre viene con enfermedad. Entonces, me encanta hoy estar acompañada de un doctor que es neurólogo especialista y que nos puede aclarar muchas dudas, porque es importante aprovechar esos espacios para dejar claro esos mitos que existen actualmente. Muy bien, muy No, muy interesante. interesante, porque yo pensaba antes que era algo que se heredaba, no, pero no es exactamente eso, ¿no? Uno no hereda el Alzheimer, uno no trae de su familia el Alzheimer, ¿no? Y para ayudarnos también con ese tema, estamos aquí con el doctor Arodi Martínez, que es psicólogo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenido contento. una vez Gracias una vez más por la invitación. Un gusto. Y es un tema bastante importante, yo creo que debe de ser como una forma de poder todos estar al pendiente, ¿no? En cuanto a lo que es la parte psicológica. El problema no es realmente olvidar, el problema es cuando el olvido nos roba la vida. Ahí es donde entra la situación más conflictiva y claro, coincido con mis colegas donde hablamos respecto de lo que son los problemas neurológicos, por ejemplo, y los problemas psicológicos. El estrés obviamente va a jugar un papel muy importante, pero también lo que es la alimentación. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en los últimos estudios que hemos visto nosotros en el laboratorio, nos damos cuenta que parte de ello en cuanto a la cadena alimenticia, el azúcar va a jugar un papel muy importante. Lo que es increíblemente el arroz, nos hemos dado cuenta también que va a producir cierto problema y trastorno a lo largo del tiempo. Lo que es el Alzheimer o la demencia no es algo que va a aparecer de la noche a la mañana. No es como que un día me levanto y pues ya no me recuerdo del nombre de mi padre, de mi madre o las direcciones. No. Esto se ha visto en los estudios que puede empezar a un proceso de 10 años antes de llegar, incluso hasta 20 años antes de que nosotros lleguemos a ese punto crónico. Y es muy triste, por supuesto, ver cómo las personas, obviamente, mayores de edad, de la tercera edad, empiezan a sufrir más. ¿Por qué? Porque los lóbulos frontales, por supuesto, son los que empiezan a sufrir ese deterioro. Ahora, mi colega neurólogo va quizás a coincidir conmigo en la parte de que cuando nosotros vemos afectos dentro de lo que es el sistema límbico, cuando hablamos, por ejemplo, del hipocampo, que es donde guardamos nuestras memorias largas, memoria corta, la implícita, la intrínseca, la memoria episódica, semántica, todas estas memorias de repente empiezan a ser afectadas. Más, hemos visto en los estudios que no toda clase de memoria se ve afectada. No es como que se me olvidó, por ejemplo, el día de ayer. No es como que se me olvidó la semana pasada, pero a veces empiezan a haber problemas con la memoria larga o a veces podemos retener memorias muy antiguas, pero ya no las recientes. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando viene a la parte de la demencia, cuando viene a la parte de lo que es también el estrés, que el estrés no es como que destruye nuestras memorias, sino lo que hace es que bloquea el acceso a la memoria. Entonces hay muchos factores químicos, como puede ser lo que es el cortisol, que hablábamos, y también lo que es la noradrenalina, también van a producir demasiada tensión. Entonces, toda esta parte rígida en nosotros, pues por supuesto, nos va a afectar grandemente la memoria. Wow. Y Cris, justo usted estaba comentando de una situación que un conocido pasó, ¿no? Sí, Que no un fue familiar, un sí. Alzheimer, pero fue... Sí, ele passou, um familiar, ele deve ter 65 anos mais ou menos, e ele passou um estresse muito grande com seu trabalho, sua vida e tal. E teve um dolor de cabeça forte, se acostou e quando se levantou, já não se acordava de nadie, assim que nem de sua esposa, nem de nós outros, nadie. Ou seja, e isso tardou como 1 ano e meio para que se recuperara, isso todos os exames e testes, todo, estava todo bem fisicamente, pero la memória se le había ido. Ni su propio nombre se acordaba, ¿no? Por el estrés. Sí, y es muy, muy terrible. Realmente nosotros hablamos del estrés, pero no le ponemos realmente tanta atención y es digamos, parte normal hoy en día decir, es que estoy estresado, es que el estrés, pero realmente lo que estamos viviendo es una vida con mucho sufrimiento. Si no le ponemos atención al estrés, el cual se va a manifestar de muchas maneras. A veces decimos, no, yo no me siento estresado, yo estoy bien.
yo puedo dormir bien. Y a veces percibimos que porque caigo a la cama y en cuestión de un minuto ya me quedé dormido, significa que estoy descansando. No precisamente, porque la persona se acuesta y de repente ya amaneció. Y dice, wow, otro día más. Y la noche se me fue súper rápido, pero no es que esté descansando la persona. Realmente sí está durmiendo, pero no está descansando.